Estaba mirando antes a la iglesia y decía, ¿qué le pasa? La iglesia no tiene cara de Navidad, ¿eh? Tenéis más alguno cara de Halloween. ¿Tiene la gente una cara seria a la casa del Señor? Es importante que vengamos reconociendo y recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora estamos celebrando que Jesús nació. Esa decoración no es simplemente no, aquí viene para que tú sepas que estamos en Navidad. Ahí puedes echarte foto en la entrada, en el banco que pone ahí Feliz Navidad y todo eso. Celebra la vida. ¿Sabes que para el cristiano Navidad, independientemente de que sea la fecha más apropiada o menos, que posiblemente menos, al final para ti, para mí es el nacimiento de Jesús y cada día Jesús nace en tu corazón y en el mío. Cada mañana cuando tú y yo nos levantamos, el Señor está preparando algo especial para ti ese día. No sé si lo has pensado alguna vez, pero cada día cuando te levantas, el Señor ya está despierto, ¿vale? Eso quiero que lo sepas. Lo primero que es eso. Por muy temprano que te levantes, el Señor se ha levantado antes que tú, para preparar una mesa de misericordia, dice la palabra, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que ha preparado todo un ejército de ángeles y de protección sobre tu vida, para que durante ese día, sea lo que sea que tienes que hacer, Él te acompañe. Por eso es importante cuando tú y yo nos levantamos en la mañana invoquemos el nombre del Señor, ¿verdad? Así que yo quiero invocar el nombre del Señor en este día y quiero decirle al Señor, recibe toda gloria en esta mañana. ¿Sí? Voy a pedir que los niños y niñas puedan marchar a su escuela dominical y que ellos puedan también tener su tiempo de disfrute, ¿verdad? En la presencia del Señor allá arriba con su enseñanza, su aprendizaje. Y quiero darte un saludo desde la Iglesia de Madrid. Hemos estado, Elena y yo, este fin de semana predicando, compartiendo la palabra del Señor en Vallecas y en Aranjuez. Hemos estado con las iglesias Verbo de Dios. Son una cadena, un grupo de iglesias que el pastor Rafael Pérez, un buen amigo y un gran pastor, ha estado levantando. Tienen 11 iglesias en España, 7, perdón, en Honduras, una iglesia en Italia y están locos por conseguir un proyecto hermoso que si lo hacen nos meteremos de llenos con ello. Un orfanato en Honduras. Y estuvimos allí, Elena y yo, pudiendo compartir la palabra. Y es bueno de vez en cuando, ¿verdad? Salir y ver lo que el Señor está haciendo en otros sitios y motivarte. Y la verdad que pudimos ser de bendición para la iglesia. Sabemos y creemos de corazón que pudimos ser de bendición para la familia pastoral, para el matrimonio pastoral. Pero también nos vinimos llenos nosotros, ¿verdad? Yo me vine lleno de mocos, lleno de fiebre. Me pegué la semana entera casi en cama. Pero venimos motivados a ver lo que Dios puede realmente hacer si simplemente confiamos en su mano. Una iglesia que comenzó muy pequeñita, el Señor está llevando a tener casi 500 miembros. Tienen 2 cultos el domingo, uno a las 10 y otro a las 12 de la mañana, así que tuve que predicar los dos. Mismo mensaje, 2 veces, ¿verdad? Un poquito distinto el mensaje, pero fue un tiempo hermoso. Y la verdad que el Señor nos ha dado una oportunidad muy bonita de poder compartir con ellos. Así que si me viste que estuvimos fuera el fin de semana pasado, no estábamos de vacaciones, tuvimos la oportunidad de estar ministrando a otras iglesias. Una iglesia muy pequeñita en Aranjuez, que también nació de esta iglesia madre y tuvimos un tiempo hermoso donde también pudimos compartir la palabra. Así que gracias a todos aquellos que sé que habéis estado muchos orando para que el Señor nos usara. Realmente Dios nos usó muchísimo y pudimos dar palabra, no voy a decir profética, pero sí palabra del Señor sobre lo que necesitaba escuchar la iglesia y algunas personas en específico. Así que creo que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener como creyentes, ¿verdad? Sobre todo como ministros, como pastores, cuando compartes la palabra sabiendo que es de parte del Señor y alguien viene y te confirma y dice, pastor, eso era para mí, ¿verdad? Así que tuvimos la oportunidad de orar por gente, hubo gente que entregó su vida al Señor en el último culto, así que un fin de semana intenso, pero en victoria. Pero como siempre, y no lo digo por peloteo, echaba de menos mi iglesia. La verdad es que cuando estaba mirando el reloj a la hora que tenemos la reunión aquí a las 11, decía, wow, ya estará el grupo de alabanza preparándose. Ya estará, ¿verdad? Siempre me pasa, siempre sigo la cabeza aquí, aunque tengo el cuerpo allí, ¿verdad? Siempre estoy pensando, Señor, bendice el tiempo de alabanza, adoración, bendice la palabra que va a traer el pastor Carlos, los ujieres, el equipo de cafetería, librería, todo, Señor, toca tu iglesia y que este domingo no sea un domingo especial, no sea un domingo normal, perdón, sino que sea un domingo especial. Así que no sé si fue un domingo especial el domingo pasado. Si no lo fue para ti, fue culpa tuya, lo sabes, ¿no? Porque el Señor tiene todo preparado para que fuera especial. Al igual que hoy también lo tiene preparado para que sea especial. No porque predique yo, sino porque estamos aquí para recibir lo que el Señor tiene que darnos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en este día? Yo no quiero salir de aquí igual. Yo creo que el Señor también, aunque yo vaya a predicar, quiero realmente que el Señor hable a mi vida y me ministre, ¿sí? Estamos celebrando Advenimiento o Adviento, primera semana
pudimos compartir acerca de la importancia de velar, estar atentos a lo que el Señor tiene que decirnos, ¿verdad? La semana pasada el pastor Carlos predicó acerca de preparar el camino del Señor, ¿verdad? O preparando el camino al Señor para que Él vuelva. Y tú y yo como iglesia somos esa novia que está anticipando su venida. Y hoy tenemos la tercera vela, que ahora cuando diga el título y el motivo principal, quiero compartir contigo. Y recordarte que estas velas no tienen ningún significado más que simplemente, bueno, recordar eso, ¿vale? Recordarnos. Hay mucha gente que piensa que las velas tienen algún tipo de poder o que si la enciendes es que hay constantemente una oración subiendo al cielo. No, eso es fuego en una vela, ¿verdad? Y si yo soplo se apaga. Pero es simplemente un recordatorio y cada semana que venimos hay una vela encendida de la semana anterior. Así que la última la encenderemos la semana que viene y el siguiente culto será el 24, que será la celebración de Navidad, ¿sí? Básicamente para recordarte Adviento, advenimiento es el anuncio de la venida de Jesús. El pueblo cristiano, católicos, luteranos, algunos metodistas, adventistas, muchos de ellos celebran esto. Celebran que Jesús va a nacer. Jesús está pronto a venir. Y déjame decirte una realidad que no tiene que ver con la predicación de hoy, pero que es importante para mí. Tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, dice la palabra que Cristo viene pronto y viene por su iglesia, ¿verdad? Así que tú y yo necesitamos tener, no sé cuántas velas nos hacen falta, pero cada día necesitamos encender una vela en nuestro corazón y estar atentos, velando a lo que el Señor tiene que decirnos porque Él viene pronto. Y tenemos que seguir anunciando ese adviento, ese advenimiento de que Cristo viene. Es un mensaje que durante años, vamos a decir décadas, la iglesia se ha olvidado. Yo recuerdo la época como estudiante, no quiero decir que no estudie ahora, pero la época en la que me fui a estudiar específicamente a hacer eso, se hablaba muchísimo acerca de teología profunda, de conocer las cosas que Pablo dijo, las que dijo Jesús, los profetas, escatología, hermenéutica, homilética, todas esas palabras raras que nadie entiende, ¿verdad? Y neumatología, y soterología. Y estudias todo eso y se olvida muchas veces que Cristo, en la Santa Cena, que celebraremos un poquito más tarde, está diciendo, recuerda este nuevo pacto en mi sangre hasta que yo venga. Porque Él viene por su iglesia. Pero durante un tiempo la iglesia se olvidó ese mensaje. ¿Y sabes qué ocurre? Cuando tú te olvidas de que Cristo viene, te relajas. Cuando tú y yo como iglesia, como cristianos, nos olvidamos de que el Señor está pronto a venir, bajamos un poquito los brazos y dejamos de pelear. Nos acomodamos. Y el Señor está diciendo a la iglesia hoy en día, está despertándola a ese sentir de, oye, escúchame, yo vengo pronto. Y como dice la palabra, para los que no conocen al Señor, son noticias de qué miedo, ¿verdad? Porque además dice, Él vendrá como ladrón en la noche. Yo no quiero que venga un ladrón en la noche en mi casa. No se refiere a que el Señor vaya a venir, ¿verdad? Con maldad o intentando robarte algo. Pero Él viene de una forma que nadie lo espera. Por eso puso ese ejemplo en la palabra, ¿verdad? Pero para el que no cree, dice que esa noticia es una noticia de miedo, de temor. Pero para el que cree, para el que dice, Señor, ven pronto, Maranata, dice tu iglesia, ven pronto, es una noticia de alegría. Porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Pero estamos tan acostumbrados a movernos a nivel horizontal, ¿verdad? Como predicaba hace un tiempo, que todo lo importante o todo lo que creemos que es importante para nosotros, lo miramos con ojos físicos, con ojos carnales, con ojos, ¿verdad? Naturales. La economía, la provisión de Dios, la salud. Y todo lo miramos aquí, pero eso nos olvida la importancia de la verticalidad para con Dios. Y Él dice, ¿sabes? Yo vengo por una iglesia que está esperándome. Una iglesia que constantemente tiene encendido el candelero, que no tiene aceite y que siempre está preparada, que no se queda dormida. Y yo quiero que seamos esa iglesia, que seamos parte de esa iglesia con mayúscula. Que cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos los primeros. Que cuando adoremos al Señor, gritemos más que nadie. Que cuando saltemos y digamos, hoy puedo danzar con libertad, no haya quien nos gane en el bailoteo. Que cuando demos ofrendas, hacemos de corazón. Y no estoy diciendo cantidad, estoy diciendo de corazón. Porque si recuerda la historia de la viuda que dio poquita cantidad, pero era todo lo que tenía. Y los otros hicieron así y dijeron, venga, estas monedas marrones, ¿verdad? No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de la calidad de tu adoración, de tu ofrenda al Señor. Iglesia, el Señor viene a por una novia que está deseando que venga. Yo recuerdo nuestra boda y yo estaba deseando que Elena llegara. Yo estaba esperándola ahí, llorando como un niño chico, ¿verdad? Y estaba deseando que llegara.
Yo he estado en bodas y he visto bodas que el novio está hablando con los colegas, qué tal, no sé qué. Mira, ahí viene la novia. Sí, mira, ahí viene. Qué guapa está. Y sí, oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue anoche? Y te vas al novio que ni siquiera presta atención a la entrada de la novia. Y yo digo, qué triste tiene que ser para esa novia el ver que su novio no la está esperando. Iglesia, y pienso que muchas veces tú y yo como iglesia somos ese tipo de novio o ese tipo de novia, que viene el novio y es en plan, ay, mira, parece que viene, bueno, ahora cuando se acerca un poquito más ya os saludo en todo caso. Y creo que tenemos que prepararnos. Y en ese mensaje navideño, en este mensaje que llevamos compartiendo, el que compartió el pastor Carlos la semana pasada, preparar el camino al Señor, tú y yo tenemos que preparar nuestro corazón. Hoy el Señor, en ese tercer adviento, como título tenemos, el Señor hace o vuelve a hacer sonar el cuerno. Y ahora hablaremos un poquito acerca de este mensaje, acerca de este pasaje bíblico. El Señor vuelve a hacer sonar el cuerno, la trompeta, llámalo como quiera. El Señor vuelve a hacer un toque de atención. No tenemos la oportunidad, podríamos haberlo pensado un poquito antes, pero si Kim, que sabéis que es el hombre que toca vientos aquí en la iglesia, si Kim trajera un instrumento de viento, y lo veréis en Navidad y más adelante, y de repente, en cualquier momento él soltara un bocinazo bien fuerte con cualquiera de los instrumentos de viento, que pueden representarse con una bocina o con un cuerno de carnero o con una trompeta, oye, harías, ¡wow! ¿Qué ha pasado? En las batallas, ¿verdad? Tú escuchas los tambores, ¿verdad? En la batalla cuando ves algo, pero cuando sonaba la trompeta, todo el mundo se enteraba. Y dice que el Señor vuelve a hacer sonar el cuerno. Él vuelve a hacer una llamada de atención a su iglesia diciéndole, hey, despierta. Yo te aseguro que si tú estás por la mañana dormido y alguien entra en tu habitación y hace, vas a pegar un bote de la cama increíble, ¿sí o no? Porque la trompeta, en este caso el cuerno de carnero, estaba para llamar la atención, estaba para dar una señal de advertencia, de peligro, de ataque. Había un código, ¿verdad?, de sonidos. Y era para decir, hey, preparado. Y creo que el Señor nos está diciendo eso a ti y a mí hoy en día como su iglesia. Está diciendo, hey, preparado, preparada, porque estoy pronto a venir. Navidad es cada día en tu corazón y en el mío. Pero el Señor viene a por su iglesia. Llegará un momento, iglesia, en el que necesitamos entender las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Y Él ha dicho, yo vengo pronto. Ante la inminente cercanía ya de Navidad, lo que nos acontece, podemos escuchar, como decía hace un par de semanas, villancicos y canciones en las tiendas. No sé si has ido ya de tiendas por ahí a dar un paseíto quizás a ver un parque o a ver algún Belén viviente o alguna cosa. Te recomiendo que lo hagas, es precioso, ¿verdad? Aquí en Cataluña me apasiona eso porque hay muchos Belenes vivientes en diferentes pueblos, ciudades, ¿verdad? El de Tossa de Mar es precioso y puedes entrar por todo el castillo y hay un Belén viviente, vas por diferentes etapas y el pueblo se disfraza y prepara todo para poder disfrutarlo. Es un buen lugar para visitar. Aquellos que están de visita, ¿verdad? Es hermoso el poder pasear. El de Casteldaro también es precioso. Hay otros muchos, ¿verdad?, que son hermosos. Pero me encanta y me llama la atención al mismo tiempo cuando escucho villancicos que están cantando canciones que dicen Jesús nació, Jesús vino a salvarnos, Jesús es el Rey, adoradle. Y la gente lo canta. Y la gente va tarareando esas canciones en inglés o en castellano o en catalán y están diciendo Jesús es el Rey, adoradle. Jesús es el Salvador. Jesús nació. Y yo digo, ¿y la iglesia qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la iglesia en ese tiempo de Navidad? Estamos tocando bocina, estamos tocando el cuerno, estamos diciendo, hey, escúchame, Cristo nació en mi corazón y puede nacer en el tuyo. Ese es el mensaje navideño. Y en este pasaje que vamos a ver hoy en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, vamos a ver la importancia de por qué Jesús vino o para qué vino Jesús, que es el reflejo de lo que después a ti y a mí nos ordenó que hiciéramos. Léelo conmigo si no te importa, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra que está siendo predicada. Señor, gracias porque podemos predicarla con libertad y podemos venir ante ti, Señor, confiados, sabiendo que tú nos vas a hablar en este día. Dios, yo te pido que tú unjas mi voz, mi garganta, mi mente, sobre todo mi corazón, para que seas tú quien hables. Y prepares también el corazón de mis hermanos y de mis hermanas en esta mañana para escuchar tu palabra. Señor, este mensaje, Señor, navideño para nosotros, pero tan poderoso en tu palabra, de este texto que tú leíste en la sinagoga, venga a ser real en nuestras vidas y entendamos, Señor, que esa unción que tú recibiste, eso que tú viniste a preparar o a hacer, es la función de tu iglesia hoy en día. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está en esa sala y te pedimos, Dios, que tú nos sigas ministrando en este día, en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Sabes, hay varias cosas que me llaman la atención de este texto. Es muy conocido el texto, posiblemente casi todos los que estáis aquí lo conocéis, mucha gente que estará conectada en casa también lo conocerá, pero me llama la atención porque dice que se le entregó el libro, se le dio, dice, se levantó a leer y se le dio el libro, que en verdad no era un libro, era un rollo, ¿vale? Queremos que lo entiendas. Por eso un poquito más adelante dice, y enrolló el libro. Imagínate, la que liaría, ¿verdad? Si era un libro, lo enrolla, ya tenía fuerza Jesús. Era un rollo, ¿verdad? Los textos en ese tiempo, en la sinagoga, y todavía, son rollos, ¿verdad? Cada libro bíblico o cada libro de la Torá y demás, o de los profetas y de Isaías y demás, son libros individuales como tomos, y ellos lo enrollan y van leyendo y van enrollando, según va pasando. En este caso, van leyendo de derecha a izquierda, al revés que nosotros, en hebreo. Así que Jesús dice que se le entrega el rollo. Me llama la atención porque no todo el mundo puede leer en una sinagoga. Tú no puedes entrar a una sinagoga y decir, yo quiero leer. Eso está destinado a aquellos que son considerados maestros, rabinos, sacerdotes, etcétera, etcétera. Gente que tiene un reconocimiento. Oye, y Jesús entra a la sinagoga, como tenía de costumbre, como era su costumbre el día de reposo, se sienta a escuchar y de repente se pone en pie para leer y le entregan el libro del profeta Isaías. Y como hemos leído, dice que desenrolla, vamos a decirlo, abrió el libro, vamos a decir, desenrolla el libro exactamente en el capítulo 61, en lo que tú y yo conocemos como capítulo 61, versículos 1 al 3. Donde, pues en Lucas, como vemos, la historia narra. Como dice el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Me llama la atención porque vemos a Jesús que conocía las Escrituras. Muchas veces nos ocurre, y hemos hecho hasta bromas con eso, de que le hemos dicho a la iglesia un pasaje bíblico que no existe, o un nombre de un libro que no existe, y la gente se pone a buscarlo. ¿Sí? En lugar de decir, no sé, primero de Samuel, decimos primero de Saúl. Y la gente empieza a buscar primero de Saúl en la Biblia, ¿verdad? Empieza a buscar primero de Saúl. Y dice, en mi Biblia no está, no, pues en la mía tampoco lo encuentro, ¿verdad? Y te das cuenta muchas veces la poca práctica que tenemos con la palabra. Hoy en día la tenemos en los aparatos digitales, en un móvil, en una tablet, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando era un niño que competíamos a ver quién era más rápido buscando el pasaje que el predicador estaba diciendo. Yo recuerdo sentado con mis amigos en la escuela, en la iglesia, perdón, ya un poquito más mayorcitos, y con nuestra Biblia, porque no había nada de móviles y demás. Ya ves la edad que tengo, ¿verdad? No soy tan joven como tú pensabas. Y yo recuerdo que mi Biblia era en plan, decía el pastor, Primera de Crónicas, capítulo, y había quien era el primero, y dice, ya. Y en la fila competíamos, ¿verdad? Decimos, ya, ¿verdad? Y gané. Después salieron las Biblias aquellas que tienen la huella, aquella que te marcaba los libros, ¿verdad? Ese que tiene como un espacio aquí en el lateral. Y eso era ilegal, eso no se permitía. Claro, porque eso era como un, ¿cómo se dice? Un atajo, ¿verdad? Eso no valía. Y competíamos por saber rápido encontrar los pasajes bíblicos. Te aseguro que si hoy en día yo siento a esos jóvenes de la misma edad que yo, y no me refiero a los de esta iglesia, me refiero a cualquier joven, destacarían solamente un par de ellos, que amen y conozcan la palabra. Y Jesús no abrió por casualidad ahí. Jesús no desenrolló y dijo, aquí mismo. Por eso dice al final del texto, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Básicamente está diciendo, yo soy ese que Isaías profetizó. Pero no me quiero enfocar mucho en eso, me quiero enfocar en qué es lo que Jesús vino a hacer, por qué fue ungido y para qué fue ungido, y por qué tú y yo hemos sido ungidos y para qué tú y yo hemos sido ungidos.
La semana pasada el pastor Carlos terminó hablando acerca del profeta Joel, ¿verdad? Casi terminando, creo que fue el último pasaje que leyó, que lo escuché, por cierto, la predicación, ¿eh? Yo, aunque no venga, escucho la predicación de nuestra iglesia. Así que tuve la oportunidad de escuchar al pastor Carlos. Y habla el profeta Joel y dice, en los postreros días, dice el Señor, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y continúa diciendo, ¿verdad? Y vuestros hijos, vuestras hijas, etcétera, etcétera, y los ancianos, y básicamente barra a todo el mundo. El profeta Joel dice, el derramamiento del Espíritu Santo no será solamente sobre los ministros, no será solamente sobre los hombres adultos, sino que será sobre hombre, mujer, niño, niña, joven, jóvena, anciano, anciana. Ninguno se va a escapar. Cuando el Señor derrama su poder, cuando su presencia se derrama, no hay nadie que se quede a un lado. El Señor incluye a todos en su unción. Durante años parece que solamente los ministros hombres podían recibir revelación de parte del Señor. Y está más que demostrado que el Señor ha movido su poder sobre jóvenes, niños, mujeres, y el Señor manifiesta su palabra sobre profetas, sobre gente que se ha levantado a la iglesia y ha dicho, yo siento de parte del Señor esto. Ha usado a niños para hablar a adultos, porque el profeta Joel lo había profetizado en el nombre del Señor. Y dice, yo derramaré mi poder, porque la palabra nos habla en 1 Corintios y dice, porque todos hemos sido o fuimos todos bautizados en el mismo cuerpo, sean judíos o gentiles o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que ese poder que el profeta Joel habla, que él profetiza, es el mismo poder que llenó a Jesús para su ministerio. Es aquel poder que se manifiesta en forma de paloma, ¿verdad? Cuando dice que él está saliendo del Jordán, y dice que la paloma aparece como forma del Espíritu Santo, y dice que una voz del cielo aparece, ese es mi Hijo amado en quien estoy complacido, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Dice, ese es el pasaje, ese es el mismo Espíritu que después lo acompañó y lo llevó al desierto. Y esa palabra me encanta, lo llevó al desierto para ser tentado, porque muchas veces el diablo te tienta, pero hay veces que el Señor te lleva para que seas probado. Y si ese mismo espíritu lo lleva para que sea probado, para que sea tentado, ese mismo espíritu que le dio la victoria a Jesús sobre las tentaciones, ese mismo espíritu que le dio la victoria a Jesús, ese espíritu es el que está en ti y en mí. Es el Espíritu Santo. Es el Todopoderoso que viene a tu vida, que fue soplado aliento de vida, Espíritu Santo, en el ser humano desde el inicio de la creación, ¿verdad? Ahora bien, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Vente conmigo al punto 1. Jesús vino para anunciar buenas nuevas a los pobres. Oye, me llama la atención porque parece que es un poquito exclusivo esto, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa con los ricos? ¿Y qué pasa con los que tienen una economía media? Porque dice, vino a dar buenas nuevas a los pobres. Es verdad que la gente pobre, o los pobres que pensamos muchas veces a nivel quizás de Hollywood, ¿verdad? Son los que están en la calle tirados y necesitan esas buenas nuevas. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene dinero? ¿Qué pasa con la gente que tiene una economía media? Bueno, aquí no está hablando la palabra acerca de pobres económicamente. Está hablando acerca de los pobres en espíritu. Aquellos que les falta fe. Aquellos que tienen pobreza de creer en aquello que viene, en aquello que está por venir. Por eso dice, predicó buenas nuevas a los pobres. A los pobres de corazón. Jesús me encanta porque él hablaba de esa manera, ¿verdad? Él hablaba provocando preguntas. Y cuando hablaba acerca del pobre, muchas veces decía la gente, ¿y el rico qué pasa? ¿Verdad? Y decía, no, 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 tú también eres rico, pero pobre en tu corazón. Y hablaba porque en tu corazón no está la fe. Y aprovechaba, metía cuñas, ¿verdad? Que a ver que él podía, me encanta. Me hubiera encantado. No sé si te han preguntado alguna vez, ¿a quién te hubiera gustado conocer de la historia? Y hay gente que dice, a mí me gustaría haber conocido al del champú, a Magnum, no, al Alejandro Magno, ¿verdad? A mí me hubiera gustado conocer, no sé a quién, a Moisés. A mí me hubiera encantado conocer a Pablo, ¿verdad? O a Pedro, que era el que sacaba la espada. Y yo siempre a esa pregunta desde que era un niño decía, me hubiera encantado conocer a Jesús. No había nadie que tuviera mejor palabra que ese hombre Dios, ¿verdad? ¿En qué tiempo de la historia te gustaría viajar? Yo siempre digo, la época medieval me encanta. Pero si me preguntas en qué época, yo me iría al primer siglo, corriendo a la zona donde Jesús estuvo caminando para intentar escuchar al menos desde lejos una palabra suya. Para intentar sentarme en la montaña ahí, cuando él estaba hablando del sermón del monte, ¿verdad? Las bienaventuranzas, me hubiera encantado sentarme y escucharlo. Porque no hay mejor persona que poder escuchar que era Jesús, ¿verdad? Y dice que él vino
para predicar o para anunciar buenas nuevas. A los pobres de espíritu, ¿verdad? A la gente pobre que no tenía fe, a la gente que no estaba animada a creer en Dios. Hay mucha gente hoy en día que necesita buenas nuevas. Mucha de la gente que está junto a ti cada día, tus compañeros de trabajo, vecinos, familiares y amigos, necesitan buenas nuevas. Todo lo que ven en televisión es lo que el presidente del gobierno está haciendo, lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en África. Y lo que escuchan y lo que se alimentan es eso constantemente. Y el Señor está diciendo, hay algo en ti que yo he puesto, y es luz y sal. Te he puesto ahí para que tú seas el predicador, la predicadora de buenas noticias. Y mañana cuando llegues a tu trabajo, a tu escuela, donde quiera que estés mañana, alguien te va a decir, oye, ¿te has enterado de lo que pasó en las noticias? ¿No? ¿Qué ha pasado? Sí, que ha habido un terremoto en no sé dónde y han muerto no sé cuántas personas. Y tú tienes varias opciones. Puedes decir, ay, qué triste, ¿verdad? Pobrecita la familia. Y es verdad todo eso, ¿eh? Qué triste la familia, lo que ha ocurrido, ¿no? Pero siempre tienes la oportunidad de decirle, lo que me entristece es que esas personas han ido sin conocer a Cristo. Muchos de ellos. Oye, por cierto, ¿tú conoces a Cristo en tu vida? ¿Le has dicho a Cristo, venga a tu corazón? Porque Él te ama. Y ahí tienes las buenas noticias. ¿Te das cuenta de cosas que el Señor te permite para hablar de Él? Piensa que cada vez que te pones las noticias, todos esos temas que aparecen en televisión son temas perfectos para que tú prediques buenas noticias a la gente que te rodea. Yo siempre he dicho mismo, iglesia, hay gente alrededor tuya que yo no conozco. Hay gente en mi entorno que tú no conoces y quizás nunca conozcas. Hay una exclusividad en tus amistades, en tu entorno, en tu círculo de relaciones, que están ahí precisamente para que tú seas el canal de bendición de esas personas, para que tú seas el canal de esperanza, para que tú seas quien habla a su vida. Y el Señor nos ha dicho, tú eres luz en medio de la oscuridad, tú eres sal. Y el Señor dice, ¿y sabes qué? El Espíritu del Señor está sobre ti para que anuncies buenas nuevas al pobre de corazón, para que anuncies la palabra. Navidad es un buen momento para eso. Hay más motivos todavía, ahora en Navidad, más excusas para poder hablar de Jesús, más libertad para poder hablar de Jesús. Hace un mes aproximadamente, todo el mundo hablaba acerca de fantasmas, brujas y todo el tema este de Halloween. Y a muy poca gente se le ocurrió hablar de Navidad en ese momento. Después llega Thanksgiving, Acción de Gracias, ¿verdad? Básicamente misma fecha. Y la gente agradece a la vida, como la canción esa, a la vida, ¿verdad? Pero no agradece a Dios por lo que tiene. Pero ahora llega un momento de Navidad donde, como decía antes, todo el mundo está abierto a escuchar un villancico que declara que Jesús nació, que declara, la gente va a ver un pesebre. En el pesebre se está celebrando el nacimiento de Jesús. Sí que hay un tío debajo de un puente ahí haciendo sus necesidades, ¿verdad? Y hay camellos y hay cosas ahí. Pero es un mensaje. Algo tan pequeñito en el pesebre, que es un niño, un bebé, es el centro de toda la decoración del pesebre. Nadie que vaya a ver un pesebre viviente aquí en Cataluña se pierde el nacimiento del niño. Sí que puedes ir y te gusta ver los artesanos, te gusta ver, pero al final de la historia, cuando llegas a cumbre o al momento clímax de esa visita, es ver a José, a María o Miriam, ¿verdad? Al niño Jesús, los pastores, los reyes o quien sea. Porque Cristo es el centro de la Navidad. Y él dice, pero ¿sabes qué? Yo he venido y he derramado mi espíritu sobre ti para que prediques buenas nuevas. Para que tú seas el mensaje de Navidad. O sea, para que tú seas el mensajero, perdón, de la Navidad y el mensaje sea Cristo. Lo segundo es que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Está clarísimo que un quebrantado de corazón no se refiere a una persona que se le ha roto el corazón físicamente, que ha tenido un infarto y ha muerto. Se refiere también a aquellas personas que están dañadas, dolidas, traicionadas. Aquellas personas que no han perdonado o no han sido perdonadas. Y el Señor dice que Él ha venido a sanar, no solamente a anunciar buenas nuevas, sino a sanar el corazón de esas personas. El corazón quebrantado. ¿Conoces a alguien con el corazón quebrantado? Yo, mucha gente. Es más, casi siempre que alguien reacciona de una forma negativa, que lo ve con un mal carácter, que te suelta una palabra que no corresponde, es porque hay necesidad de sanidad en ese corazón.
Cuando ves a gente por la calle o un vecino, una amiga que siempre está con el semblante triste, que siempre está quejándose, que siempre está lloriqueando, es porque tiene un corazón dolido, quebrantado. No estoy diciendo que tengamos que ir por la vida bailando, ¿verdad? Y como si fuera algo todo hipócrita. Pero ves a gente que en su semblante, en su rostro, dice, aquí hay tristeza, aquí hay dolor. Una enemistad con un familiar quizás, con un hijo, un matrimonio que está sufriendo. Es un corazón dolido. Es una persona que necesita ser sanada. Y sabes, el anuncio es, Cristo viene, Cristo te ama. Pero sanar requiere tiempo. Sanar requiere cuidado. Sanar requiere un proceso. Y para que sea un proceso debe haber un acompañamiento. Muchas veces es fácil anunciar el Evangelio. Voy a cambiarlo, perdón. Muchas veces no es fácil anunciar el Evangelio. Pero cuando finalmente somos capaces de hacerlo, lo que es complicado es acompañar a esa persona en ese proceso de sanidad. Y quedar con la persona y escucharla una y otra vez. Y escuchar su corazón y abrazarla. E invitarla a comer o a un café. Quizás hacerle la compra porque está pasándolo mal. Quizás simplemente estar ahí escuchando a la persona. Es un proceso. Y el Señor dice, no solamente hemos venido, no solamente unjo y la unción de Dios viene para anunciar las buenas nuevas, sino también para sanar a aquel que está dolido. Y déjame decirte, al igual que hay gente que necesita escuchar al Señor en su vida, hay gente alrededor tuya que necesita ser sanada. Y en la iglesia también. Y tu hermano en la fe también. No solamente gente de afuera. Ay, como no tiene a Dios está dañado. Perdona, en la iglesia hay mucha gente dañada. Esta semana pudimos ministrar a varias personas, hablando con varios hermanos en la fe. Allí en Madrid que están dañados, dolidos. Contaban historias y testimonios de gente que por culpa de la mala praxis del pastor o de la iglesia, mucha gente ha dejado del Señor. Mucha gente ha puesto su mirada en un pastor, en una iglesia, en una denominación y han terminado apartándose porque se han sentido dolidos, dañados y no quieren saber nada de Dios por culpa del hombre. Y yo le pido al Señor que nos perdone si fallamos en eso. Y es un motivo, de verdad, un motivo de arrepentimiento, iglesia. Si en esta iglesia mi forma de predicar, mi forma de pastorear, mi forma de no cuidar hace que alguien se aparte, dice la palabra, hay de aquellos que hagan que uno de mis hijos o de mis hijas se aparten. Dice, más fácil, mejor sería, dice literalmente, mejor sería amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse a un río. Un poquito brusco, ¿verdad? Eso. Lo que está diciendo aquí es una hipérbole. Está diciendo, no hay nada peor que eso. Que tú provoques que un hijo o una hija mía se aparte de mi presencia. Fíjate el Señor lo celoso que es de protección sobre tu vida. Pero hay gente alrededor tuya y alrededor mía, en la iglesia y fuera de la iglesia, que está dolida y dañada y necesita que lo restauremos, que lo sanemos, anunciar y sanar. Tercero, Jesús vino para pregonar libertad a los cautivos. Dice literalmente eso, a pregonar libertad. Todavía estamos en el versículo 18. ¿Sabes la libertad que Jesús trae? No solamente lo que nuestro hermano Jordi y nuestro hermano Carlos hacen de ir a la prisión, ¿verdad? Y ayudar a gente que está pasando por un cautiverio, una persona que está pasando por una cárcel, cumpliendo, esperemos, de una forma justa, cumpliendo una condena que le corresponde por algo que ha hecho mal. ¿Ok? Sí que es verdad que también hay gente en la cárcel, posiblemente también hay gente en la cárcel que es inocente. Ha ocurrido, lamentablemente, casos de gente que ha entrado en la cárcel acusados de algo que no ha sido y después se han dado cuenta de que, ay, pues no fue esta persona, así que la han sacado de la cárcel. Hay un programa precisamente que he visto hace un tiempo en uno de los canales esos de televisión de hoy en día, de pago, que hay un hombre que se mete en las cárceles más peligrosas del mundo. Es un poco fuerte el programa, ¿verdad? Y ese hombre se mete voluntariamente como oculto, solamente lo sabe el alcaide de la prisión y él se mete como un preso. Le toman huellas, le hacen todo el protocolo entero. Y él entra para analizar cómo está la prisión. En las peores del mundo, las peores cárceles desde el norte al sur, del este al oeste del país, o sea, del mundo. Y este hombre lo hace porque estuvo 12 años en una prisión en el Reino Unido siendo inocente. Por un error. Lo acusaron porque se parecía muchísimo a una persona que estuvo en un robo, no sé qué historia. Lo metieron y 12 años estuvo siendo inocente. Pero en prisión
hay mucha gente que está pagando una condena. Pero cuando el Señor habla aquí acerca del cautiverio, a pregonar libertad a los cautivos, no se refiere solamente a los que están en la cárcel física, sino a los que están en la cárcel espiritual. Hay gente que no solamente está triste o dolida o con el corazón dañado, hay gente que está cautivada, mejor dicho, por el poder del enemigo. Gente que está con adicciones que no pueden romper, con falta de perdón, que no son capaces de perdonar. Gente que están completamente manipulados por el poder del enemigo. Que tú y yo tenemos la responsabilidad de sanar, de rescatar, de pregonar libertad. Un pregón no es un pequeño anuncio que mandas por Instagram. Un pregón es un grito que declara algo. Cuando antiguamente se pregonaba algo, la persona que pregonaba en una plaza se ponía en la plaza central, en un lugar alto, y pregonaba y decía el anuncio principalmente de lo que el rey había dicho. Él se ponía en el centro y le decía, palabra del rey. Y todo el mundo hacía silencio y atentos, porque lo que iba a decir era muy importante. El Señor está diciendo, tú y yo, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que ponernos en pie y pregonar libertad. Y pregonar que aquel que está cautivo por culpa del diablo, ya Cristo lo ha hecho libre. Dice que le ha roto las cadenas que nos ataban. Y el Señor te dice, no solamente es necesario que anuncies, no solamente es necesario que sanes, es necesario que pregones libertad a aquel que está atado a cosas. Y también en la iglesia hay gente que está atada a cosas. Uno de los mayores pecados de la iglesia es la religiosidad, la super, hiper, mega santidad. Gente que entra aquí y esa mañana me levanté con ese pensamiento de que muchas veces salimos allá afuera después de un culto y no hemos entendido el mensaje. Es como que salimos en plan, ¡ja! Soy mejor que lo que está allá afuera. Y déjame decirte, no eres mejor que nadie allá afuera. No soy mejor que nadie que esté allá afuera. Una persona que por su misericordia y su gracia, el Señor cada día me ama. Y cada día me perdona. Y cada día me ayuda. ¿Sabes que allá afuera, a nivel ético y moral, hay gente que se porta mejor que tú y que yo? Yo tengo amigos que siempre digo lo mismo, además que les falta aceptar al Señor en su corazón. Gente con una ética intachable, con una educación para sus hijos, los niños son correctos, no escuchas una palabrota, no escuchas el ni, y tú dices. Y escuchas aquí en la iglesia muchas veces de todo un poco, ves a los niños muchas veces cómo se comportan. Lo que te hace distinto es que ya no eres cautivo, ya no hay una cadena que te ata al pecado, ya Dios te ha hecho libre. Y el Señor dice, es necesario que pregonemos a voz en pecho, voz alta, Cristo ha venido a libertad. Cristo ha venido a traer libertad a tu corazón. Cuarto, Jesús vino para dar vista a los ciegos. Sí, por supuesto que sí, que Jesús sanó a ciegos. Hasta escupió en el suelo, hizo barro y sanó a un ciego. Hasta simplemente pasando sanaba a los ciegos físicos. Pero hay una ceguera mucho mayor que la ceguera física. Hay una ceguera mucho mayor que aquella que te impide ver la luz. Y es la ceguera que no te permite ver a Cristo. Es la ceguera que no te permite ver más allá, que no te permite ver la necesidad del hermano. Una ceguera mucho mayor que no te permite ver que tu esposa o tu esposo está pasándolo mal. Hay una ceguera que se puede llamar orgullo, una ceguera que se puede llamar vanagloria, una ceguera que y el Señor dice, yo he venido a dar vista al ciego. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. No sé si lo tenemos en la pantalla. Sí, ¿verdad? Dice, en los cuales el Dios, en minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es una función que nuestro enemigo el diablo ha hecho. Mucha gente que tú conoces, con la que te codeas, con la que te relacionas, no puede ver la luz del Evangelio. Hay algo espiritual ahí. Dice que el Dios de este siglo, el diablo, Satanás y el Señor los reprenda, él ha cegado el entendimiento. Y el Señor nos dice que el Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí y nos ha ungido para dar vista a los ciegos.
Sí que podemos orar por una persona ciega y sanarla, en el nombre del Señor. Lo dice la palabra. En su nombre podemos sanar a un ciego físico. Pero hay gente que tú y yo le compartimos el Evangelio y dices, oye, ¿qué le pasa a esta persona que no, por más que le predico, por más que veo la necesidad que tiene, no es capaz de aceptar al Señor? Yo he conocido a gente que me ha dicho, es que algo me impide aceptar a Cristo. Me cuesta. Cuando quiero dar el paso, como que algo que me lo impide. Y yo digo, hay alguien que te lo impide. ¿Y sabes cómo se rompe eso? Con la oración y con el ayuno. Por eso es tan importante, cuando tú y yo oramos por alguien y le predicamos el Evangelio a alguien, te comprometas a orar por esa persona. Yo cada vez que conozco a alguien nuevo, a quien empiezo a compartirle del Señor, que le digo, mira, soy pastor evangélico. Ahora conocí a un par de personas en Madrid, Manolo y Alex, y me preguntaron, oye, ¿a qué te dedicas? Y automáticamente, mira, soy pastor evangélico, y empezaron a hacerme preguntas, ¿no? De la diferencia entre una iglesia, entre otras, etcétera, etcétera. Y les compartí el Evangelio. Yo no les explico lo que yo hago. Yo les explico lo que Cristo hizo por mí. Y les dije, mira, ¿sabes qué? Yo era así, Cristo cambió mi vida, y es lo mejor que he hecho en mi vida, etcétera, etcétera. Y hay muchas veces que se burlan, se ríen, hacen preguntas tontas, ¿verdad? Y yo me echo a reír y digo, sí, es tu opinión, pero ¿sabes qué? Yo tengo esto y aquello gracias a Dios, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué es lo siguiente que hago? Cuando me marcho, en este caso literalmente iba en el coche, tenía como 40 minutos de vuelta a casa de mi hermana y de mi cuñado, iba orando por ellos. Gente que desconocía horas antes, pero que ahora eran parte de mi lista de oración. Y el Señor, que cada palabra que han recibido, cada palabra que han escuchado, hasta las bromas que han gastado, tú las gires para que tengan un encuentro personal contigo. Porque están cautivos. Hay una palabra, dice, están cegados porque el enemigo cegó el entendimiento. Y yo digo, Señor, por favor, abre su entendimiento. Abre su entendimiento para que puedan conocerte, para que puedan ser tocados por tu presencia. Así que tú y yo, cuando hemos sido ungidos por el poder de Dios, el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para predicar buenas nuevas, etcétera, etcétera, dice, y dar vista a los ciegos, pídele al Señor, Señor, quita, como en el caso de Pablo, quita las escamas para que puedan verte. Quita las escamas de sus ojos espirituales para que puedan ver la luz del Evangelio. Dice aquí, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, porque el Evangelio es luz. Es lo contrario a la ceguera, ¿verdad? Dice, para que les resplandezca. Así que oremos por esas personas. Cuando tú y yo predicamos las buenas nuevas, cuando tú y yo acompañamos, sanamos a alguien, cuando tú y yo pregonamos el Evangelio, oremos por aquellas personas que ahora en la época de Navidad están cegadas a no entender que esa canción que dice adorar a Jesús, el Rey de Reyes, está realmente diciendo eso. Fíjate el entendimiento tan cegado que tienen que celebran Navidad hasta el ateo. Hasta aquel que se burla de Dios durante todo el año, ahora celebra Navidad. Está celebrando una fiesta que solamente le pertenece al cristiano, al Hijo de Dios, a quien cree realmente que Jesús nació. Así que pregona, pero trae vista al ciego a través de la oración. Quinto, Jesús vino para poner en libertad a los oprimidos, cautivos y oprimidos, ciegos y pobres. Fíjate qué tipo de gente o qué tipo de corazones es el corazón que el Señor está buscando. Todavía no ha dicho en ningún momento, ora por el orgulloso, ora por el... Dice, por aquellos que tienen un corazón débil. Enfócate en aquellos que están necesitados de mí. Jesús dijo que Él vino y se lo dijo a los fariseos y está predicando y dijo, yo he venido a predicar a los necesitados. El enfermo es el que tiene necesidad de un médico. Aquellos que creen que saben todo y demás, bueno, yo he venido a aquel que está dispuesto a escuchar. Por eso Jesús no tuvo impacto ni con los fariseos, ni saduceos. Él tuvo impacto con la mujer samaritana, con el ciego, con el leproso. Y aquel que tenga necesidad, que venga a mí. Y ahora dice aquí al oprimido. La persona oprimida es aquella persona que constantemente está recibiendo ataques, daño, burla. Vamos a poner dos palabras que son muy famosas hoy en día. Para mí el oprimido hoy en día es el que recibe bullying o moving. ¿Sí? Hay compañeros de clase, siempre ha ocurrido eso. Compañeros de clase que son víctimas de la burla.
Quizás porque no lleva las bambas que tienen que llevar todo el mundo hoy en día, o porque su mochila no es de tal marca. Ahora me decía mi cuñado, estando allí en Madrid, dando un paseo, entramos en una tienda de una marca de deportes, y entró mi sobrina, Nicole, que tiene 11 añitos, está en la época esa que todos sabemos, con 11 años, buscando la mochila que todo el mundo lleva. Y el padre le dice, no, cariño, esa mochila no es la mochila de tu curso. El año que viene sí que es la que todo el mundo lleva. Así que ahora me cuenta, yo no lo sabía, no tengo niñas de 11 años, así que me cuenta que ahora lo que están intentando las niñas de 11 años es llevar la ropa y la mochila que llevan las que son un poquito mayores. Se van siempre anticipando un poco, ya que lo lleva ella, quiero llevarlo yo. Y dice, ya no lleva el trolley, ¿verdad? La maletita con el carrito. El año que viene llevará esa mochila con una sola asa, no con las dos, sino con una sola, y hasta aquí abajo. Porque así es como van, ¿verdad? ¿Y sabes por qué hacen eso? No porque sea cómodo llevar la mochila así. Quizás ni siquiera porque le guste la mochila. Es porque si no la lleva, es motivo de burla. Le van a decir qué pobre eres, qué cutre, qué hortera, no sé, le dirán algo. Y reciben opresión cada día. Si tienen no sé cuántos followers en Instagram o en la red que sea, si ha hecho el TikTok o no de la amiga, el famoso TikTok, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos a lo más profundo y oscuro y negativo que puede haber en la vida de un joven. Y si no lo hacen, hay presión y presión y presión. En el trabajo pasa exactamente igual. Los adultos en la facultad, estudiando la carrera o ya trabajando, ocurre exactamente igual. Gente que te dice engaña, gente que te dice no declares esto, gente que aprieta y para que echen a ese compañero para yo tener un cargo un poquito mayor. Jefes que oprimen a trabajadores, trabajadores que cuando llegan a un cierto rango oprimen al que está por debajo. Pero es que en la iglesia también pasa. Es que en la iglesia también ocurre. Es que en la iglesia a veces que se le da un pequeño cargo a una persona y se cree que es el apóstol Pablo. Y trata a la gente con la punta del pie. Sí, no Pablo el del camino a Damasco, sino el Pablo previo. El Pablo perseguidor y inflexible. Y se nos olvida que también en la casa de Dios hay gente oprimida. Que también en la casa de Dios, como hemos dicho antes, hay gente dolida. Y esa no es la iglesia que el Señor viene a buscar. Que cuando el Señor te da la oportunidad de ser responsable sobre algo, sobre algún cargo en la iglesia, sobre cualquier cosita, tu ministerio es el del lebrillo y la toalla. El de limpiar los pies de la persona a la que sirves, como hizo Jesús. El Señor dice, yo he sido ungido, cuidado con eso, he sido ungido para poner en libertad a aquel que está oprimido. El Señor nos ha llamado a ti y a mí a libertad y a libertar a otros, a traer libertad a otros, a poder provocar que haya gente que sea libre. No estoy diciendo que hagas lo que yo hacía cuando joven, que me peleaba con cualquiera para defender al pobre o al llamado tonto de la escuela. Que yo literalmente me peleaba por esa persona que me daba pena. Eso no está diciendo que levante los puños, pero sí que te pongas de rodillas. Sí que clames al Señor. Sí que cuando veas injusticia sobre alguien en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en la familia o en la iglesia que está siendo oprimido, ponte a favor de aquel que está siendo oprimido. Yo no me imagino a Jesús aquí permitiendo que un hermano le hable mal a otro. Yo no me imagino a Jesús haciéndose el loco o cerrando un poco la mirada para evitar no ayudar a un oprimido. Y todo esto, recuerda, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para esto. ¿Sabías que necesitabas unción para todo eso? Sí, porque si no lo vas a hacer en la carne, lo vas a hacer en tu justicia, lo vas a hacer en tu ley. Y eso dice, mi presencia es la que te va a dar la capacidad de hacer esto y también la cordura y la rectitud para poder hacerlo. De lo contrario, vas a sacar puños para defender al oprimido y el Señor no quiere que te pelees con nadie. Las buenas nuevas van a ser realmente suaves, van a ser buenas nuevas, no como hacía yo que le pegaba con la espada a todo el mundo, ¿verdad? Cuando joven. Y era una Biblia más grande que esta. No, el Señor no quiere eso. Porque cuando hay unción de parte de Dios en tu vida, la palabra va a fluir.
y va a ser hablada con amor, con justicia y con rectitud, pero va a llegar al corazón, porque hay unción. Te digo, y lo he dicho muchas veces, cuando yo predicaba el Evangelio en la escuela, cuando estaba en la ESO, te prometo delante del Señor que no había presencia del Señor. Había teología, había Biblia, habían pasajes bíblicos, había juicio del cielo, fuego del infierno. Y hasta que no entendí que necesitaba clavar rodillas y que fuera Dios el que trabajara el corazón de mi amigo, mi amiga de clase, no empecé a ver frutos. No había unción. Había ley y lógica, o sea, y la lógica era un fariseo, era un saduceo, era un celote, era alguien que peleaba por el Evangelio, pero no estaba la unción de Dios en mi vida. Iglesia, es necesario que tengamos la unción para todo esto. Jesús vino para romper las cadenas de aquellos que son oprimidos, de aquellos que les aprietan esas cadenas. Y último, Jesús vino para predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable. El término que se usa en la palabra es el término jubileo. El término jubileo es el término, tiene dos raíces, tiene la raíz hebrea y la raíz latina. Y quiero explicarlo, yo lo expliqué creo el año pasado, pero quiero que lo puedas entender bien, porque cuando el Señor habla acerca del año de jubileo, que hoy en día podemos entender ese concepto de jubilación, ¿verdad? Cuando uno se jubila, ¿qué es lo que hace? Dice, echar de menos el trabajo. Sí, también es verdad. Hay mucha gente cuando se jubila dice, ¿y ahora qué hago? Pero el año de jubileo, o el concepto jubileo, tiene que ver con dos raíces. La primera es la raíz hebrea. La palabra hebrea que aparece en la Biblia para jubileo es Yobel. Y Yobel es muy interesante porque hace referencia al cuerno de cordero utilizado como instrumento y que servía para anunciar el año excepcional dedicado a Dios. Jobel o Yobel era un instrumento y viene de ahí la palabra jubileo. Pero en el latín, la palabra jubileo, la raíz de la palabra jubileo es voz o grito de júbilo, de alegría, dada por los pastores. No por los pastores como yo, sino por los pastores de ovejas, ¿verdad? Una palabra, un grito de júbilo, de alegría que los pastores solían dar. Cuando nacía un cordero, cuando había habido alguna fiesta importante. Y es muy curioso porque se celebra, en la palabra podemos ver en el Levíticos capítulo 25, se celebra cada 50 años. Y fíjate de qué se trataba. De un año sabático en el cual se descansaba. Un año entero descansando. Vaya pedazo de siesta, ¿verdad? Año en el que se descansaba. No se trabajaba la tierra descansaba también. Se ponían los esclavos en libertad. Imagínate lo que estaban esperando los esclavos que se cumpliera el año del jubileo. Eran libres. No podías tener el esclavo en tu casa. Se dejaban de trabajar las tierras, como decía antes, se restituían las posesiones que se habían comprado. Muy interesante. Y el Señor dice que vino a predicar el año agradable. El año en el que tú y yo podemos, el tiempo, en la época en la que podemos descansar, en la que podemos ser libres de la esclavitud, descanso de la tierra. Nuestras posesiones sean restituidas. Dice Levíticos 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el año agradable, el jubileo del Señor. El tiempo en el cual puedes disfrutar de lo que te pertenece. Navidad es el recordatorio de nuestro año de jubileo. Es el recordatorio de que Cristo vino para darnos esa libertad, ese descanso, esa fiesta, de poder volver a lo que tú eres, el poder descansar en lo que el Señor nos da. En este tercer domingo de Adviento, Jesús viene, iglesia, escúchame nuevamente, a hacer sonar la trompeta, el cuerno del Evangelio y nos abre otra vez el libro de las buenas nuevas. Es tu responsabilidad y la mía entender que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para todo aquello que podemos ver aquí en la pantalla, anunciar
buenas nuevas a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y tú dices, Johnny, gracias, yo pensaba que Navidad era vacaciones y mira toda la tarea que tengo por delante. Navidad es Cristo. Y Cristo es un compromiso en tu vida y en la mía. Decirle a Cristo, ven a mi vida, es la mejor decisión que puedes tomar. Pero cuando tú dices a Cristo, ven a mi vida, tú te conviertes en un representante de Él, porque su unción cae sobre ti. Su presencia te llena y te va a dar la capacidad para hacer eso. Déjame decirte que no hay nada más satisfactorio, no hay nada mejor que tú puedas hacer que te haga sentir bien que todo esto. Si en algún momento has tenido la oportunidad de predicar las buenas nuevas a aquel que tenía pobre en su corazón o pobreza en su corazón, en eso hay gozo. Si en algún momento has podido sanar el corazón de una persona, la herida del corazón de una persona, y has podido restaurarle, acompañarle en un proceso anímico, evolucionando hacia una restauración, no hay nada mejor que eso. Es hermoso. Si alguna vez has tenido la oportunidad, ¿verdad?, de pregonar libertad y alguien que estaba amarrado a una adicción ser libre, ¡wow! Eso es hermoso. Yo he podido acompañar a varias personas adictas a la droga, he podido acompañarlas a un centro, dejarlas ahí, ir a visitarlas y ver la restauración de la persona y decir, ¡wow! Ver el cambio físico, el cambio de carácter y decir, Señor, gracias porque yo puedo poner una semillita en esa vida. Y te vas para casa, parece que te ha tocado la lotería. A mí nunca me ha tocado, pero es como entiendo que será así, ¿verdad? Voy para casa en plan, llorando, Señor, gracias porque has transformado ese corazón. Y todo eso que tenemos ahí, ¿verdad? Vista a los ciegos espirituales, libertad al oprimido, ¿verdad? Y predicar el año agradable del Señor. El Señor viene para darte esa libertad, iglesia. Dice la palabra en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este libro, por bonito que sea, por hermosa que pueda ser una tapa o una cubierta, si se queda cerrado, es un libro mudo. Cuando el Señor nos habla a través de la palabra, cuando el Señor nos inspira a algo a través de su palabra, nos exhorta, nos corrige, debemos aplicar la palabra. No solamente oírla, sino guardarla en nuestro corazón para llevarla y practicarla. El Señor te está diciendo a ti y a mí en este Adviento número 3, yo he hecho sonar el cuerno de alerta, estoy haciendo sonar la trompeta diciendo a su iglesia, levántate y cumple con tu función. Mucha gente piensa que esa es la función del pastor. Sí, es verdad que yo como pastor tengo esa función para contigo. Pero ¿sabes qué pasa? Que como cristiano tengo esa función o todas esas funciones para con la gente que me relaciono, independientemente de mi trabajo, mi posición o mi cargo. Es un llamado a la iglesia. Ahí no dice el Espíritu de Dios está sobre los pastores para que ellos hagan esto. El Espíritu de Dios está sobre ti, sobre mí, para que prediquemos buenas nuevas, etcétera, etcétera. Así que toma la palabra del Señor, óyela, guárdala en tu corazón y practícala. Voy a encender la tercera vela y me gustaría que pudiéramos orar juntos en esta mañana. Simplemente recordándote que esta tercera vela simboliza que el Señor hace sonar el cuerno, que el Señor hace que tú y yo entendamos ese llamado de parte del Señor de salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona cómoda y hacer que mucha gente conozca la libertad en Él. Que mucha gente entienda lo que Él ha hecho por nosotros, de que mucha gente entienda de que hay otro tipo de vida posible, mucho más allá de simplemente la rutina de lo que tienes. Que Dios puede cambiar el corazón de una persona adicta a alguna sustancia o a algún tema, que Dios puede restaurar un matrimonio, que Dios puede y quiere restaurar la relación que tú tienes con tus hijos, con tus padres. Dios quiere hacer sonar ese cuerno y decirte, hey, yo he venido para darte libertad y para que puedas anunciarlo. Y hoy venimos a celebrar la Santa Cena también, venimos a recordar este nuevo pacto. ¿Y sabes qué? Tenía preparado deciros que hoy es el último domingo que lo haremos, pero Carlos me recordaba y me animaba a poder hacerlo también la semana que viene. La semana que viene, no, perdón, el día 31.
Y me dirás, Johnny, pero entonces vamos a hacerlo 2 veces este mes. Sí, ¿y qué? Mejor, ¿no? Qué bendición poder celebrar el nuevo pacto recordando lo que el Señor hizo. Mucha gente piensa que hay que hacerlo cada semana, mucha gente piensa que la Santa Cena hay que hacerla una vez al mes, hay otros que piensan que hay que hacer ahí. La bendición de cerrar el año por la mañana juntos como iglesia y después por la tarde tú lo cierras con tu familia, con tus amigos, con lo que el Señor te haya puesto cerca, ¿verdad? Pero en el día de hoy quiero leer la palabra y recordar lo que el Señor nos habla acerca de este momento. Pablo le habla a la iglesia de Corinto.